de utilidades de una empresa que tiene una jornada común. Una jornada común son de 8 horas diarias, ¿no? 48 horas semanales, 6 por 8, 48. Algunas empresas trabajan en el día más horas, pero con la finalidad de compensar algunas horas menos el día sábado, pero al final hacen 48 horas. Es una jornada común, ¿no? Entonces, esta empresa que dice es una empresa supuesta, Jiménez Menotti, Sociedad Anónima, tiene un domicilio fiscal en Cárcamo, Estado de Lima, se trata de una empresa sujeta al régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Que desarrolla pues actividades generadoras de renta de tercera categoría y que cumple con el artículo primero del decreto legislativo 892, año 96, y está dentro de la clasificación internacional uniforme SIUX, ¿no? En la versión 4, es una empresa industrial. Bien, entonces, yo he mezclado acá, en este caso práctico, partes teóricas, ¿no? A fin de poder ir desarrollando este casito. ¿No? Se van a distribuir utilidades. Ahorita le voy a dar todos los datos, o van a ver ustedes todos los datos. Bien, entonces, para el efecto de determinar si el personal de la empresa tiene derecho a la participación de las utilidades en el año 2020 y tantos, se debe determinar el número de trabajadores que la conformaban durante ese periodo. Es lo que les estaba comentando, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos, como ustedes pueden ver ahí, unos trabajadores variados, ¿no? En el mes de enero tiene, por ejemplo, déjame activar mi lápiz. Profesor, disculpe, ¿también podría grabar la clase, por favor? Esta es la práctica, por eso quiero que estén atentos, nada más, ¿ya? Presten atención, préstenme atención. Lo que quiero es que estén atentos para que vean el desarrollo. Lo grabo, pues, ¿cuál es la gracia, no? Lo que le voy a dar grabado es la otra parte. Ok, entonces le decía, ¿qué pasa con el lápiz? Bueno, no pinta mi lápiz. A ver, vamos un ratito, ¿ya? Necesito pintar. Ya sé lo que pasa. Ok, tampoco. Bueno, no importa. Entonces le decía de que nos dan como información el número de trabajadores que han tenido durante todo el año, ¿no? Entonces, al sumarlo, se determina que no es una cantidad exacta y es necesario, para efectos del cálculo, determinar la cantidad exacta de trabajadores, ¿no? Entonces, 23.75, y hay un decreto supremo del año 98 que señala que si el número de resultante de trabajadores incluye una fracción, se aplicará el redondeo a la unidad inmediata superior, ¿no? Es decir, en este caso queda redondeado a 24 trabajadores, ¿no? Entonces, en este cuadro está distribuido los tipos de trabajadores y los números de trabajadores con que se cierra, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las normas legales, para que una empresa tenga que hacer distribución de utilidades, tiene pues que tener como mínimo 20 trabajadores, ¿no? Y acá tenemos 24 trabajadores, o sea, están obligados a distribuir utilidades, ¿ya? Bien, ya sabemos entonces que tienen que distribuir sus utilidades, ¿no? Y cómo
dato adicional que después lo vamos a ver de todas maneras, dice que la distribución de utilidades tiene que darse dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay que repartir utilidades, entonces ahora lo que vamos a determinar es el monto que se va a repartir, ¿no? Entonces, en el estado de resultados tenemos de que la base de la repartición o de la participación es de 30 millones y pico, ¿no? Entonces, lo que le corresponde a los trabajadores es el 10%, ¿no? Ya, el 10%. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa tablita? Esa tablita sale de... A ver, por acá lo tengo el archivo. Bueno, ahora le voy a pasar el archivo. Hay una tabla de acuerdo al tipo de empresa que especifica cuál es el porcentaje que se debe distribuir de las utilidades o de la base de las utilidades para poder distribuirlo con los trabajadores, ¿no? En este caso, para las empresas industriales es el 10%. Bien. También nos dan como dato la remuneración mensual de cada trabajador, son 24 trabajadores, ¿no? Ahí están los 24 trabajadores, ¿no? Y la remuneración mensual de cada uno de ellos, ¿no? La remuneración mensual de cada uno de ellos, así como los meses que se han laborado, ¿no? Y también nos dan las inasistencias a efecto de determinar los días efectivos que ha laborado cada uno de ellos, ¿ya? Entonces tenemos en total que han laborado 4.741 días. Esos son datos que nos dan, ¿no? Otros datos que nos dan también es la remuneración total que han percibido los trabajadores, ¿no? Las remuneraciones abonadas realmente, ¿no? Hay algunas remuneraciones que solo tienen, por ejemplo, la remuneración básica, ¿no? Remuneración básica, pero hay otros que tienen, pues, la asignación familiar, ¿no? Incluso también tienen, comisiones y otros, ¿no? Y eso incrementa, pues, su total remunerativo. Me dan de cada uno de ellos. Bien, y me dan que perciben, pues, una remuneración total de 26.992.3. ¿Ok? Entonces, con toda esa información, lo que me piden es que haga la distribución de las utilidades entre los trabajadores, ¿no? Entonces, para poder efectuar la distribución de las utilidades a los trabajadores, se requieren hacer dos cálculos diferenciados, ¿no? Uno de ellos es distribuir las utilidades en función a los días efectivamente elaborados, y el otro es, ¿dónde está? Distribución en función a las remuneraciones percibidas, ¿no? Entonces vamos a hacer esos cálculos, ¿ya? Bueno, esta es la fórmula que se emplea, ¿no? Nosotros habíamos determinado en el estado de resultados, acá está, que esta cantidad era la que teníamos que distribuir, ¿no? Entre los trabajadores de acuerdo en base a dos variables, ¿no? Días trabajados y remuneraciones percibidas. Bien, entonces esa cantidad que he subrayado de amarillo es la que vamos a distribuir y que es donde empezamos la solución de nuestro ejercicio, ¿no? Esto de acá lo vamos a distribuir. Pero para ello hay que hacer dos cálculos, ¿no? Voy a leerles esto de acá. La distribución en función de los días efectivamente elaborados, dice, dado que los trabajadores cumplen con una jornada de 8 horas diarias, se realiza el cálculo sobre la base de los días efectivos de labor, ¿no? Cabe señalar que en caso de los trabajadores cumplieron distintas jornadas, es decir, jornadas de 7 horas de menos, el cálculo no solo se hará en función a los días de labor, sino también en función a las horas laboradas, ¿ya? Bien, entonces, este monto, que es el monto que vamos a distribuir entre los trabajadores, hay que partirlo en dos, ¿no? ¿Por qué?
Porque el 50% de estos 3.069, que es lo que tenemos acá, como si ustedes se dan cuenta, el 50% de esto, perdón, el 50% de esto que está acá es esto de aquí, ¿no? Entonces, el 50% de eso lo vamos a distribuir de acuerdo a los días laborados, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que los días laborados, tenemos acá arriba, los días laborados es esto de aquí? Estos son los días laborados, ahí está el cuadrito. Total del número de días efectivos laborados, 4.741. Entonces, eso es esto de acá, ¿no? Entonces, dividimos el 1.534.653.48 entre el total de los días laborados, ¿no? Y me da ese importe. Voy a irme a un Excel para podérselo mostrar mejor, ¿no? Y mostrar hasta dónde he avanzado, ¿no? Este es el cuadrito que ustedes lo han visto para efectos de determinar, ¿cómo se llama? El número de trabajadores promedio, ¿no? Y nos dio 24. Acá tengo una tabla adicional, que se la voy a poner también, que son el personal que tiene derecho a la participación, ¿no? Según su condición, su jornada laboral, duración del contrato, remuneraciones, el régimen de actividad privada, regímenes especiales, antigüedad, situación de trabajador. Este es un dato adicional, ¿no? No es necesario para resolver nuestro caso. Bien, el monto a distribuir, ya les mostré, ¿no? Es del 10% de acuerdo, pues, a lo que está establecido en ese cuadrito que les mencioné. Bueno, déjenme un ratito, voy a abrir ese cuadrito que les estaba mencionando. Ok, acá está el cuadrito. No lo ven, creo, ¿no? Sí se ve, profesor. Ya, perfecto. Entonces, ese es el cuadrito, y ahí está industriales, 10%. ¿Ven? A ese cuadrito me refería, ¿ya? Entonces, es por eso que se toma el 10% de los 30 millones, que es la utilidad a distribuirse, ¿no es cierto? Bien, entonces, ese es el cuadro de la distribución. Los días laborados, entonces, ese es un dato que ya les mostré en el Word, ¿no? Este es este cuadro de acá, los días laborados, es el mismo cuadro, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Ok, la remuneración total percibida, ¿no? 226.922, que también es el Word que está aquí, ¿no? ¿Dónde está? Este no es el cuadro. Ya, este no es el cuadro. Ya, la cantidad está mal, algo pasaba acá, a ver. Ok, algo ha pasado. Entonces vamos a borrarlo, esta cantidad. Esto de acá no es. ¿Cuánto era? 826.000. 992.36. Esa es la cantidad, ¿ya? Ok. Bien. Entonces, seguimos con esto. Y a continuación hay que hacer la distribución o la participación según, pues, los días laborados, ¿no es cierto? Ok, entonces acá está la fórmula que vamos a emplear los 1.534, que es el 50% que vamos a distribuir por
o entre, ¿no? los días laborados, ¿no? Nos da 3.68, 3.69, 82, 6, 62. Es esto lo que vamos a emplear como base de referencia para distribuir, ¿no? Es esta cantidad. Es la misma cantidad, como ustedes se dan cuenta, para todos, ¿no? 323.6982 es esto, ¿no? Es esto que tienen ustedes acá, es esta cantidad, ¿no? Por los días laborados por cada trabajador, que sumaba, pues, ¿cuánto? 4.000 y pico, ¿se acuerdan? Vamos a ver el cuadrito. Los días laborados, ¿no? 252, ahí lo tienen ustedes, 252. El siguiente, el número 2, también tiene 252. Acá están los 252. El 249, 249. Y se está distribuyendo de acuerdo a los días laborados, tomando en base esta variable, ¿no? Por cada uno de ellos. Entonces, me da un total de 1.534.653.48, que es lo que teníamos que distribuir. Ahí está, esto de acá, ¿no? Es lo que teníamos que distribuir, ya está distribuido en base a los días laborados. Entonces, ese es la primera parte del ejercicio, ¿no? La primera parte del ejercicio. Vamos a volver para recordar, el 50% de los 3 millones, ¿dónde están? De los 3 millones, el 50% lo tenemos que distribuir, ¿no? Lo tenemos que distribuirlo. El 50% de los 3 millones, que es 1.534.000 y pico, lo tenemos que distribuir de acuerdo a los días efectivamente laborados, ¿no? Entonces, para ello determinamos, pues, ese 1.534.000 y pico entre los días laborados por los trabajadores, y me da una variable, ¿no? Que la voy a emplear para calcular, emplear esa variable para calcular la distribución de las utilidades de cada uno de los trabajadores de acuerdo a sus días laborados, ¿no? Ahí está la variable, y acá están los días que realmente, pues, han trabajado estos trabajadores, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Y me da el monto de la participación según los días laborados, ¿no? Y sumo todo esto, me da 1.534.653.48, que es lo que yo tenía que distribuirme. Bien, entonces esa es la primera parte. Ya distribuí de acuerdo a los días laborados. Ahora la otra parte viene a ser la distribución, pero en función a las remuneraciones percibidas, ¿no? Recuerdan que había un cuadrito que tenemos acá, que son las remuneraciones percibidas por los trabajadores de cada uno de ellos, de los 24 trabajadores, ¿no? Entonces, en función a esas remuneraciones percibidas, vamos ahora a distribuir las utilidades. El otro 1.534.000 que nos quedó, ¿no? Porque solo hemos repartido la mitad, ¿se acuerdan? De los 3 millones, el 50% lo hemos distribuido de acuerdo a los días laborados. Ahora, la otra mitad, el otro 1.534.000 y pico, lo vamos a distribuir, pero de acuerdo a las remuneraciones percibidas. Entonces vamos a emplear ese cuadrito. Pero antes, pues, determinemos, igual como hicimos en el caso anterior, la variable que vamos a emplear para distribuir el 50% restante de acuerdo a las remuneraciones percibidas, ¿ya? Bien, este cuadro de acá es. Igual vamos a encontrar una variable, ¿no? El total de lo que vamos a distribuir, que es este otro 50% que quedó, entre el total de las remuneraciones percibidas por los trabajadores, ¿no? Que es esto de acá. Vamos a ver el cuadrito que tenemos, ¿ya? Entonces vamos a buscar, bueno, esto es lo mismo que les hice aquí, ¿no? Es lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer en base a en función a las remuneraciones percibidas, ¿no? Entonces, tenemos de que lo que vamos a distribuir, vamos a encontrar la variable, ¿no? Igual como hicimos en el caso anterior,
la distribución es las participaciones a distribuirnos, el 50% que quedó, entre el total de las remuneraciones. Y me da esta variable de aquí. Esta variable de aquí. Esto es lo que vamos a usar como variable, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues, esa variable está en todo, ¿no? Está en todo, ¿no? Entonces, en todas está esa variable, ¿no? Todos los 24 trabajadores van a emplear la misma variable para poder determinar la distribución del 50% faltante. Pero ahora vamos a emplear este cuadrito, que es las remuneraciones totales por cada uno de ellos, ¿no? Y eso fue un dato que nos dieron, ¿de acuerdo? Acá está, las remuneraciones totales, ¿no? 114.716.20, 114.716.20, 113.440, 113.440, ¿no? Entonces, eso es lo que ha percibido cada trabajador, ¿no? Y lo vamos a dividir, lo vamos a multiplicar por el factor que hemos determinado aquí, ¿no es cierto? Bien, entonces, al efectuar la multiplicación de cada remuneración individual de cada trabajador que ha percibido al año, ¿no? Por el factor que hemos determinado acá, de 1.85, 57, 04, 544, nos va a dar pues el total de lo que va a percibir del 50% que restaba. ¿Se acuerdan que quedó el 50%? Igual tiene que sumar 1.534.653.48. Entonces ya hemos repartido los 3 millones. Los 3 millones que teníamos por repartir en el estado de resultados, esos 3 millones, ya lo hemos repartido. El 50% de acuerdo a los días laborados y el otro 50% de acuerdo a las remuneraciones percibidas, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tenemos lo que nos pide el dispositivo legal para distribuir utilidades, ¿no? Ya tenemos el 10% de las utilidades, que salió los 3 millones y pico, lo hemos distribuido de dos formas, ¿no? El 50% lo hemos distribuido en función a los días laborados y el otro 50% lo hemos distribuido en función a las remuneraciones percibidas. Ya tenemos las dos cantidades. Las dos cantidades suman los 3 millones y pico, ¿verdad? Bien, entonces vamos al último cuadrito, donde está pues lo que hemos determinado, ¿no? El trabajador número uno va a recibir 81 millones, ¿no? Y vamos a verificarlo, vamos a marcarlo acá, vamos a marcar los 81 millones, lo vamos a ver de acuerdo a los días laborados. Vamos al cuadrito de remuneraciones por días laborados, ¿no? Acá está. Acá están los 81 millones. ¿No? Perdón, los 81.000 soles, ¿no? Entonces, ahí están los 81.000 soles. Vamos a traerlo para acá el cuadro, ¿ya? Vamos a llevarlo al borde. Ok, entonces tenemos que del total 81.571.96, 81.571.96. El siguiente trabajador, recibió 81.000, bueno, es la misma cantidad, ¿no? 81. A ver, el número, el número 5, recibió 67.529.24, número 5, 67.329.24. Ya, entonces, ya tenemos de acuerdo a la participación en función a los días laborados, y también tenemos el otro cuadrito que habíamos determinado el otro 50%, ¿no? En función a las remuneraciones percibidas.
¿no? Entonces, en función a las remuneraciones percibidas, tenemos nosotros que el primero de ellos recibió, 212.879, y nosotros habíamos calculado, ¿dónde está? 212.879. Ahí está. El número 5. El número 5 recibió 60.990.01. 60.990.01. Entonces, ya como ustedes están viendo ahí, esa es la forma de distribuir las utilidades, ¿ya? En primer lugar, en función a los días laborados, ¿no? Ahí está el primer cuadro, y el otro es en función a las remuneraciones percibidas, ¿no? Y nos da el total, pues, que va a percibir, ¿no? Pero, escuchen bien, hay topes, ¿no? Dice la ley que solo van a percibir hasta 18 veces su remuneración, ¿no? Hasta 18 veces su remuneración. Entonces, ¿cómo calculan ustedes los 18 veces su remuneración? Vamos al cuadrito, total de remuneraciones. Esto de acá, entre 12 por 18, y me va a dar el total del tope, que es lo que tenemos aquí, el tope. Esto viene a ser el tope, ¿no? Acá deben haber 18 remuneraciones. Entonces, hasta este tope va a recibir el trabajador. No va a recibir los 294.471.34. No lo va a hacer. Va a recibir hasta 172.074.30. Pero ustedes dirán, pues, profesor, pero esa plata ya está destinada para distribuirse. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia? Si solo el trabajador va a recibir 172.074.30 y el cálculo determinó que tendría que haber recibido 294.471.34, ¿no? Entonces, frente a eso, la diferencia de lo que debió recibir y de lo que realmente va a recibir, ¿no? Se va al fondo de empleo, que es esto de acá, ¿ya? Pero esto no estamos viendo nosotros, ¿no? Lo que estamos viendo únicamente es la distribución de utilidades, ¿ya? Entonces, esa sería la solución, pues, al caso práctico que estaba planteando acá, ¿ya? Había cortado un pedacito del resultado final para demostrarle, pero prefería hacerlo en el Excel, que es más explícito. Bueno, voy a regresar esto a su sitio. A ver, lo borro. Listo. Entonces, con eso ya le estoy haciendo la parte práctica de la distribución de utilidades, ¿no? Pero ojo que esa distribución de utilidades solo funciona para el caso de una jornada común. ¿Y qué pasa cuando no hay una jornada común? ¿No? Entonces, eso ya se lo dejo de tarea. ¿Qué pasa cuando no se distribuye de esa forma? ¿Ya? De esa forma, hay otras formas también de distribución. Bien, entonces, ahora sí, vamos a hacer la parte teórica de la clase que estaba pendiente. Quería empezar con el caso práctico para que no nos quedemos en el aire, no vaya a faltar tiempo. La teoría está en cualquier sitio. Bien, entonces, ¿qué pasó? Bien. Bien, jóvenes, vamos a ver un ratito. Espero que todos hayan prestado atención, que esa era la idea.
¿Por qué no puedo iniciar grabación? Listo, ahí está. Está grabando ustedes, creo. Bien, entonces, luego de haberles hecho la parte práctica de esta sesión, que era lo más importante, decía por ahí no me acuerdo, un chino, creo que era Mao Zedong, la práctica es superior al conocimiento, ¿no? Entonces, había que empezar por ahí, por la práctica. Bien, entonces, esta semana, como ya hemos desarrollado el caso práctico, es pues el de la distribución de utilidades de las empresas, en este caso industriales, ¿no? El objetivo de esta unidad viene a ser, en este caso, que está mal acá, la distribución de utilidades, ¿no? Y hace un momento les pregunté, pues, y pusimos a debate cuál era la diferencia entre utilidades y dividendos. Y me lo explicaron de alguna manera todos, de alguna manera correcta, ¿no? Con algunas aclaraciones que ahora la vamos a hacer, ¿ya? No son iguales las utilidades versus los dividendos, no son iguales, ¿no? Y tenemos de que los dividendos, por ejemplo, que paga una empresa, una sociedad anónima, una SRL, es la parte del beneficio que una empresa decide repartir, ¿no?, entre sus accionistas. Es decir, de las utilidades que han obtenido y lo que queda para repartir, ellos deciden tomar una proporción. Pero esa proporción es distribuida, pues, de acuerdo a sus aportes, ¿no? Si es una SRL, de acuerdo a sus participaciones, y si es una sociedad anónima, de acuerdo a sus acciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, viene a ser una renta que percibe el accionista, por ser propietario de la empresa. Esos son los dividendos. Normalmente, las empresas, como sabemos, hacen su cierre contable, pues, en el mes de diciembre, ¿no? Y esto, y justo este es el momento en que deciden cómo repartirse las utilidades, ¿no? Pues en diciembre empiezan a efectuar su estado financiero, determinan el beneficio, si es que hay, o la pérdida que han conseguido con su negocio a lo largo de un periodo contable, un año, ¿no? En el caso que hayan obtenido un beneficio, haya habido una ganancia, la empresa decide qué parte de esa ganancia va a ser distribuida, va a ser repartida entre sus accionistas. Es decir, pues, es la parte que se van a repartir como utilidades. Esta división tiene que ser, como se dice, sometida a votación por los accionistas. No pueden tomar una decisión unilateralmente, pues, uno de los accionistas o dos, ¿no? Entonces, como mínimo, esto debe hacerse una vez al año cuando se realiza la Junta General de Accionistas, ¿no? Generalmente las empresas lo que esperan no es obtener unos dividendos tan mínimos como los que ustedes ven en la imagen, ¿no? Generalmente ellos esperan, pues, tener grandes ganancias por el capital que ellos han invertido. No es necesario entregar el dividendo en un único pago, por si acaso, ¿no? Puede ser que en los últimos meses del año la empresa ya pueda haberse estado haciendo una idea aproximada de lo que va a resultar de la actividad empresarial que están llevando, ¿no? Por lo que se puede, pues, anticipar una parte de esos dividendos, ¿no? Entonces, es de ahí donde surgen los tipos de dividendos que vamos a ver más adelante. Y por ello, a partir del mes de septiembre, por ejemplo, algunas empresas deciden que se van a ir pagando dividendos, cuenta de los resultados.
Bueno, una vez que ya se concluyó los estados financieros, la contabilidad está cerrada, ordenada y sacramentada, y el contador ya tiene la seguridad de cuál ha sido el beneficio que se ha obtenido, pues la empresa ya puede pagar un dividendo complementario que viene a ser la diferencia de lo que trataría para completar lo que se ha acordado que se va a repartir de acuerdo a su participación en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, lo que hasta ahora yo les he comentado vienen a ser dividendos ordinarios, ¿no? Ya que se obtiene del reparto del beneficio que se ha conseguido en la empresa por su actividad que está desarrollando su actividad empresarial, ¿no? Sin embargo, también hay algunas ocasiones donde se puede ganar dinero en actividades extraordinarias, ¿no? Es decir, que no son del giro del negocio. Algunas empresas, especialmente las de origen extranjero, deciden por el payout, ¿no? O porcentaje de los beneficios que van a pagarse a los accionistas y lo mantiene más o menos igual con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, es una renta más o menos permanente, ¿no? De este modo, pues los años de grandes beneficios se pagan unos dividendos mayores y los años de beneficios menores se pagan unos beneficios menores, ¿no? Y hay otras empresas que a menudo intentan hacer, pues, el pago de la cantidad fija de dividendos, ¿no? De manera que los años menores benefician con un porcentaje mayor a los mismos, de tal manera que la repartición entre los accionistas es un pack casi, no se sienten los bajones resultados que haya obtenido la empresa, ¿no? Y por último, también hay empresas que optan por un compromiso de remunerar a los accionistas con una cantidad fija de dividendos, dividendos por acción, independientemente del número de acciones que tienen, ¿no? Y los beneficios que han obtenido. Bueno, hay un indicador que es el PER de cada acción, ¿no? El PER indica el número de veces que el beneficio por acción de una empresa ha contenido en el precio de la acción de la empresa. Se obtiene esta fórmula que ustedes están viendo ahí, de la división entre la cotización de beneficio neto expresado en número de veces, ¿no? Y también es una medida de lo caro o barato que puede estar una acción. Cuanto mayor es el precio de la acción o menor es el beneficio, mayor es el PER. Es un indicador financiero. Cuando una empresa cotiza en bolsa, se suele hablar del PER de la acción. Ese PER significa Price Earning Ratio, ¿no? Que es, pues, es un nombre en inglés, de ahí proviene el PER. Y como ustedes lo están viendo ahí, es el resultado de dividir el precio de cada acción entre el beneficio que se ha obtenido al año. Por ejemplo, si la acción de una empresa vale 18, la acción de la empresa se cotiza en ese momento, si el precio es 18 en ese momento, y se divide entre el valor de cada acción, ¿no? ¿Cuánto costaba cada acción? ¿No? Por ejemplo, puede haber costado 2.2. Esa diferencia de lo que vale ahora y de lo que costaba en ese momento nos da un ratio de 8.18, que viene a ser el PER. Hace algunos años, no sé, hace algún tiempo les preguntaron, no me acuerdo si a ustedes les decían, o a qué salón fue, que hay empresas que se escudan detrás de un título como empresas sin fines de lucro. Y les hablaba de un instituto, como por ejemplo es el Instituto de Formación Bancaria, que era antes, ahora se llama CERTO, que es una institución sin fines de lucro, ¿no? Pero si no tiene fines de lucro, no hay utilidades.
O sea, no reparte utilidades entre sus trabajadores, entre sus socios y menos sus trabajadores, porque no tiene fines de lucro. No hay ganancia, supuestamente. Pero, sin embargo, esa empresa tiene un precio. Y esa empresa, que era propiedad de la Asociación de Bancos, ASBAN, le vendió por intermedio de la empresa Enfoca. Enfoca es la pantalla, la titularidad de Canal 2 es Enfoca. Supuestamente Enfoca es dueño de Canal 2. Pero detrás de Enfoca están los verdaderos dueños. Igual ocurrió con el Certus, ¿no? Certus, como dueño, no tiene Enfoca, pero Enfoca es la pantalla. Detrás de ellos no se sabe quiénes estarán. Es un grupo de inversionistas que han apostado a Certus. Pero esos accionistas, si saben que no tienen fines de lucro esa empresa, ¿por qué apuestan a ella? Es por el PER. Es por esto. Si ellos pagaron, cuando compraron acciones de Certus a 2.2 soles y en la actualidad cuesta 18 soles, esa diferencia que da 8.18 por acción es la ganancia, es la utilidad camuflada detrás de un ratio, para que lo sepan, ¿ya? Entonces, el PER viene a ser un indicador que nos va a mostrar el número de veces que está contenido el beneficio por acción en el precio de mercado de la misma, ¿no? El precio de mercado nos va a esconder en realidad el beneficio por cada acción. Ahí está, ¿no? Si yo compré acciones a 1 sol y ahora valen 100 soles, ¿no? Detrás de esos 100 soles está mi ganancia, pues yo lo compré 1 sol. A mí qué me importa que la empresa no tenga fines de lucro, a mí qué me importa que no reparta utilidades, si yo sé de que lo que me costó 1 sol ahora vale 100 soles. Me dejo entender, ¿cierto? Si nosotros conceptualizamos este PER, expresa la valoración que realiza el mercado sobre la capacidad de generar beneficio de la empresa. Y ahí está el camuflaje, pues, ¿no? La valorización o la valoración que realiza el mercado sobre la capacidad de generar beneficios de la empresa. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora los beneficios del accionista. No, esta es una mala imagen, ¿no? Para beneficio del accionista. Este señor no es un accionista. Bien, ahora sí. Entonces, el pago de dividendos es justo. Es justo que se haga a quienes han invertido en una empresa. Entonces, ese pago de dividendos junto con la revalorización, que es el que les acabo de mencionar, PER, eso es, ¿no? La revalorización de mis acciones. Si yo compré 1 sol y ahora valen 100 soles, estoy revalorizando mis acciones. Entonces, eso de ahí, la revalorización más el pago de dividendos, viene a ser, pues, la principal fuente de retribución de un accionista. Ustedes han visto seguramente el logo Wall Street, ¿no? Y ese es el caso típico, pues, de revalorización de acciones, ¿no? Claro que en algunas no le iban muy bien, pero había muchas empresas que se revalorizaban de esa forma, ¿no? Dan $1 y después lo vendían a $8 más, ¿no? Entonces, estas dos fuentes de retribución del accionista, el pago de dividendos y la revalorización, constituyen, como les digo, pues su mayor fuente de gratitud, de retribución, ¿no? Y tanto es así que hay toda una estrategia para invertir en empresas de alta rentabilidad por dividendos, ¿no? De tal forma que el dividendo viene a ser la proporción del beneficio que una compañía reparte a sus accionistas. Y eso es lo que uno busca, ¿no? Si ustedes han tenido oportunidad de ver películas o de leer un poco sobre la bolsa de valores, pues ese es el horizonte, ¿no? De las personas que invierten en la bolsa, ¿no? Tratar de ver, de analizar, de estudiar el movimiento de las empresas, igual ver cuáles son las compañías que tienen una mayor
fluctuación de beneficios en la bolsa, ¿no? ¿Cuál es la que más reparte utilidades, o perdón, beneficios a sus accionistas, ¿no? Entonces, esto de acá, pues, forma parte un poco del estudio de los mercados bursátiles, ¿no? Las compañías también pueden no practicar esta política de retribución de accionistas, en este caso, ¿no? Como que se mencionó con Certus, por ejemplo, ¿no? Y no repartiendo dividendos, reinvirtiendo todo, ¿no? En beneficio, pues, de la propia actividad empresarial. Es tal cual Certus. No perciben, pues, utilidades, pero la invierten en la misma empresa, ¿no? Yo tengo entendido que tienen grandes locales, ¿no? Tiene en Surco, en San Juan de Lurigancho, en San Martín de Porras, ¿no? Dice que están construyendo uno por Vía El Salvador, pero el cobro de cupos en construcción civil no les permitió avanzar, ¿no? Pero ahí están reinvirtiendo, ¿no? Entonces, esas reinversiones lo que hacen es aumentar el valor de la acción que tienen, ¿no? Bueno, en general, la Junta General de Accionistas, Junta General de Participacionistas es la que propone, pues, al Consejo de la Administración o a la gerencia la cantidad definitiva de lo que se va a repartir por concepto de dividendos. ¿Ya? Hablemos un poco de los tipos de dividendos. En la práctica, las empresas que pagan dividendos suelen hacerlo de forma regular varias veces al año, ¿no? Dan una cuenta de las utilidades que van a percibir a fin de año. Entonces, hay que distinguir dos grandes modalidades de pago de dividendos. Hay algunas empresas que lo pagan en efectivo, ¿no? De acuerdo, pues, a una fórmula de retribución que tendrán los accionistas, ¿no? Que ellos emplearán. O la otra forma es en acciones. Esas son las dos grandes formas de repartir dividendos, ¿no? Sin embargo, hay otros tipos de dividendos, como son, por ejemplo, los dividendos a cuenta, ¿no? Es el dividendo que se entrega en efectivo a un accionista, a los accionistas, como anticipo, pues, los resultados finales esperados, ¿no? Tenemos otro tipo de dividendos, que es el dividendo complementario, que, como les mencioné hace un momento, se añade al entregado a cuenta una vez que ya se determinó la utilidad final, ¿no? El contador y el gerente ya firmaron los estados financieros, ya saben cuánto es la cantidad definitiva que se va a repartir por concepto de dividendos y aprobado por la Junta General de Accionistas, ¿no? Esos son los dividendos complementarios, ¿no? Uno viene a ser la cuenta y otro viene a ser los dividendos complementarios, ¿no? Tenemos también los dividendos extraordinarios, que son aquellos que se reparten cuando ha habido beneficios extraordinarios, ¿no? Lo que también les mencioné, ¿no? Cuando hay actividades que no son del giro principal, hay actividades extraordinarias que no se realizan frecuentemente y que esas generan un beneficio extraordinario, pues ese beneficio extraordinario se reparte también entre los accionistas por medio de dividendos extraordinarios, ¿no? Tenemos los dividendos en acciones, también se conocen estos dividendos en acciones como scrip dividend, ¿no? Y consiste en sustituir parte del pago en efectivo de los dividendos por emisión de nuevas acciones. La figura es la siguiente. Hay unos dividendos por repartirse, ¿no? Pero la empresa decide hacer un aumento de capital. Entonces, esa utilidad ya, ustedes en su cabecita, en su cerebro, imagínense cómo se va haciendo el asiento contable, ¿no? Hay dividendos por repartir y simultáneamente se está haciendo un aumento de capital. Ese aumento de capital se hace con la finalidad de tener fondos disponibles para poder
reinvertir, no sé, alguna necesidad de la empresa, ¿no? Entonces, esos fondos, si se emiten acciones y si esas acciones se venderían al público, ¿no? Se someten a la venta pública, entonces la gente va a empezar a comprar acciones y va a recibir dinero y a cambio va a recibir un beneficio futuro por las acciones. Entonces, esas acciones, los scrip dividend, que son el pago de acciones con dividendos, ¿no? En vez de vendérselo al público, se lo venden a los mismos socios. Mira, ¿cuánto tiene de acciones? Vamos a hacer aumento de capital, yo no te voy a dar el dinero, pero te voy a dar acciones. Pero el dinero de tus acciones que te iba a pagar va a formar parte del fondo de la empresa, ¿no? Algo así, ¿verdad? Entonces, esa es una forma, pues, de pagar dividendos también, ¿no? Existe una fórmula para poder determinar el scrip dividend que supone un cambio contable en los componentes de los fondos propios y ningún gasto para las entidades. Entonces, esta modalidad de dividendos en acciones tiene tres opciones, tres formas de hacerse, ¿no? Una de ellas es recibir nuevas acciones, la otra es vender los derechos de la ampliación en el mercado durante los días que se cotiza, y una última es venderlos a la entidad a un precio al que se ha comprometido, ¿no? Ya con anterioridad. Y podría considerarse que esta última, pues, opción es la más parecida a cobrar un dividendo tradicional, ¿no? Estaba explicado. Bueno, tenemos también un último tipo de dividendo que es el dividendo fijo. El dividendo fijo es aquel que la empresa, la sociedad, ¿no? Lo determina de manera permanente, fija, independientemente del beneficio que haya obtenido, ¿no? No sabe si va a ganar o va a perder, pero percibe, pues, un dividendo, ¿no? Se supone que los dividendos únicamente se pagan cuando hay. Bien, y vamos a ver ahora qué dice la Ley General de Sociedades, ¿no? Básicamente son tres los artículos que hablan de las Leyes Generales de Sociedades, ¿no? Y el primero la Ley General de Sociedades que habla de los dividendos, perdón. Y el primero de ellos dice que el artículo 230 sobre los dividendos dice que para poder distribuir dividendos se deben observar las siguientes reglas, ¿no? Son 5 reglas que hay que tener en consideración. La primera de ellas es que solo pueden ser pagados los dividendos en razón a las utilidades obtenidas o de reservas que son libres de disposición y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado. Esa es la primera regla, ¿no? La segunda regla, cuando todas las acciones de la sociedad aún no se encuentren totalmente pagadas, tienen el mismo derecho de dividendo. ¿Se acuerdan que les mencioné en algún momento sobre el capital de la empresa que podía ser suscrito y pagado, podría ser suscrito y no pagado, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta regla, ¿no? Todas las acciones de la sociedad, aun cuando no se encuentren totalmente pagadas, tienen el mismo derecho al dividendo independiente, ¿no? ¿Qué más les iba a decir esto? Bueno, y esto es salvo disposición contraria, ¿no? A lo que pueda estar estipulado en el estatuto. La tercera regla es, dice que es válida la distribución de dividendos a cuenta, salvo para aquellas sociedades para las que existen prohibición legal expresa. Hay empresas, generalmente del sector público, empresas del Estado, pero de carácter público, de carácter privado, perdón, que tienen estas prohibiciones, ¿no? Del reparto de dividendos a cuenta. Una cuarta regla es si la Junta General acuerda un dividendo a cuenta sin contar con la opinión favorable del directorio. Acá hay dos figuras, ¿no? La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de la empresa, de acuerdo a la Ley General de Sociedades. La Junta General de Accionistas nombra un directorio, ¿no? Nombra un directorio. ¿Quiénes son los dueños? La Junta General de Accionistas. ¿Qué cosa es el directorio? El directorio es un órgano de la empresa
que depende de la Junta General de Accionistas. Está por debajo de ellos. Cuando la Junta General de Accionistas quiere, lo revoca y los vota y los cambia, ¿no? Entonces, si la Junta General de Accionistas acuerda un dividendo a cuenta sin contar con la opinión favorable del directorio, entonces la responsabilidad solidaria por el pago recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor del acuerdo, ¿no? Entonces, una Junta General de Accionistas de 5 socios, ¿no? 3 de ellos acuerdan pagar dividendos a cuenta, los otros 2 no. Los otros 2 no estaban de acuerdo. Ellos decían seguramente, no, hay que esperar los estados financieros cerrados para saber cuál es el resultado final de nuestro ejercicio contable. 3 de acuerdo, 2 en contra, ¿no? Y esa decisión de repartirse o de pagos a cuenta lo tomaron sin la opinión favorable del director. El director decía, no, seguramente, no, ¿saben qué? No hay que pagar todavía, esperemos hasta fin de año, esperemos hasta marzo, que ya sabemos cómo están los estados financieros, ¿no? Entonces, la responsabilidad solidaria, quiere decir, la responsabilidad de todos va a recaer sobre aquellos accionistas que votaron a favor, los 3, los otros 2 no, ¿no? Si es que se reparten utilidades y al final no hay utilidades, y en septiembre todavía no ha terminado el año, ¿no? Por ejemplo, si en septiembre quieren repartir utilidades a cuenta, perdón, dividendos a cuenta, en septiembre quieren hacer eso, todavía queda octubre, noviembre y diciembre, y pueden pasar muchas cosas en esos 3 meses, ¿no? Alguna contingencia que pueda tumbarse los resultados del ejercicio. Entonces, la responsabilidad va a caer sobre esos 3 accionistas. Y una quinta y última regla dice que el pago de dividendos es válido cuando la delegación en el directorio da la facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta. Entonces, esas son las 5 reglas que habla el artículo 230 sobre los dividendos, ¿no? Sin embargo, pues hay otro artículo, que es el 231, y este artículo 231 se refiere a la obligatoriedad que tienen las empresas con respecto a la distribución de utilidades en dinero hasta un monto igual a la mitad de la utilidad distribuible de cada ejercicio. Hasta ahí es la obligatoriedad. Luego de detraído el monto que debe aplicarse a la reserva legal, ¿no? Que no todo es utilidad, ¿no? Hay que distribuirlo también de acuerdo a la reserva legal o las reservas estatutarias que tenga la empresa o las reservas voluntarias que haya acordado el directorio, ¿no? Si así lo solicitan los accionistas, que representen cuando menos el 20% del total de las acciones suscritas con derecho a voto. Entonces, esta solicitud solo puede referirse a las utilidades del ejercicio económico inmediato anterior. El derecho a solicitar el referido reparto de dividendos no puede ser ejercido por los titulares de acciones que estén sujetas al régimen general sobre dividendos. Resumiendo lo que dice este artículo es de que si el 20% de los accionistas con derecho a voto solicitan una distribución de determinado monto de utilidades, se puede dar siempre que exista pues utilidades distribuibles y la sociedad está obligada a repartirlas. Entonces, puede hacer de que hay socios que no quieren repartir utilidades porque económicamente estarán de repente muy solventados, ¿no? Pero hay otros socios que sí necesitan sus dividendos porque esa es la naturaleza de la inversión en una empresa, ¿no? Invierto para tener una ganancia. Los dividendos es una forma de recuperar lo que yo he invertido. Pero hay otros accionistas que dicen, no, vamos a reinvertir, ¿no? Y no quieren repartir dividendos. Entonces, la Ley General de Sociedades en este artículo señala pues, que los accionistas que ostentan el 20% de las acciones con derecho a voto pueden solicitar una distribución de un monto determinado de las utilidades. ¿Ya?
Y por último tenemos el artículo 232 que habla sobre caducidad de los cobros de dividendos. ...232... que habla sobre la caducidad del cobro de los dividendos, dice que el derecho que tienen los socios a cobrar los dividendos caduca a los 3 años, ¿no? A partir de la fecha en que su pago era exigible conforme al acuerdo de declaración de dividendos, los dividendos cuya cobranza hayan caducado, ¿qué va a pasar con ese dinero, no? Lo que va a pasar es de que se va a incrementar la reserva legal. En otras palabras, si un socio tenía el derecho de cobrar sus dividendos y no lo hizo a lo largo de 3 años, después de esos 3 años, ya no puede pues, cobrar esos fondos, esos dividendos que tenía por cobrar van a pasar a incrementar la reserva legal. Bien. Acá hay un concepto que seguramente no lo han escuchado, los dividendos pasivos. ¿Qué son los dividendos pasivos? ¿Se acuerdan que les mencioné del capital suscrito y pagado, ¿no? ¿Cómo es esa mecánica del capital suscrito y capital pagado? Cuando constituyen la empresa, pueden ser 2 socios, ¿no?, que aportan dinero en efectivo, pero uno de ellos de repente no tiene el total del dinero que se ha comprometido en entregar a la sociedad, ¿no? Si son 3 socios, o son 2 socios, supongamos, ¿no? Y los dos van a poner entre los dos 100.000 soles, y uno pone 50 y el otro pone 25, quedándole 25 por pagar a la sociedad. Entonces, el capital suscrito es 100.000 soles y el capital pagado es 75. Los otros 25.000 soles es una cuenta por cobrar accionistas. Eso representan los dividendos pasivos. Entonces, en otras palabras, los dividendos pasivos son la parte suscrita, 100.000 soles, pero no desembolsada, los 25.000 soles, del capital social por parte de los socios. Y este nombre de dividendos pasivos se deriva de que, al contrario de los dividendos ordinarios, de los que he venido hablando durante esta sesión de clase, suponen un crédito de los socios contra la sociedad, ¿no? La sociedad me ha dado crédito. No tengo en este momento, pero me está dando crédito para pagarlo después, ¿no? Entonces, ¿cómo les explico? Bueno, es la sociedad quien tiene el derecho de los socios frente a la sociedad de cobrar contra los socios suscriptores. Cuando tenemos dividendos por pagar, los que hemos estado hablando, dividendos por pagar, viene a ser porque yo tengo acciones y lo que voy a hacer es cobrar mis dividendos de esas acciones que tengo, ¿no? Pero los dividendos pasivos viene a ser al revés. Es el derecho que tiene la empresa de cobrar a los accionistas que aún no han aportado, pues, lo que deberían haber aportado al momento de la suspensión de la empresa, ¿no? Entonces, el accionista debe cubrir parte no pagada de sus acciones en la forma y plazo que ha previsto al momento de firmar la escritura, ¿no? Al momento de firmar la escritura pública de constitución de la empresa, han acordado cuándo va a pagar ese saldo que está pendiente, ¿no? O en su defecto, por un acuerdo de la Junta General de Accionistas, ¿no? Si no lo hiciere, ocurre en mora sin necesidad de intimación, ¿no? Entonces, el accionista moroso no puede ejercer el derecho de voto respecto a las acciones cuyo dividendo pasivo no haya cancelado en la forma y plazo establecida, ¿no? En otras palabras, si estos 2 socios que tenían 50-50 de acciones en la empresa, los dos tenían que estar de acuerdo para poder
aprobar algo, ¿no? Pero como uno de ellos solo ha pagado la mitad, entonces el que tiene todo el derecho de poder decidir es el que pagó completo. Por eso que tiene el que no pagó completo tiene voz, pero no tiene voto. Yo opino que no debemos comprar esa máquina de herramientas. Un momento. Pagó completo decide. A eso se refiere. Los dividendos, ¿cómo se llaman? Los dividendos pasivos, ¿ya? Entonces, el estatuto puede prever que los dividendos pasivos sean pagados una sola vez o en varias, ¿no? También deberían, pues, establecer si el desembolso de las aportaciones no dinerarias se hacen de la misma manera, ¿no? El plazo de pago de los dividendos pasivos puede constar en el estatuto, como les digo, o fijarse una fecha máxima para ello, ¿ya? Esos son los dividendos pasivos. Bien, y ahora sí, entramos a la parte de las utilidades. La parte de las utilidades, más o menos, ya lo he explicado, que lo que nos compete es la distribución, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque no hay mucha ciencia aquí, ¿no? Pero como bien lo dijo la señorita Lady Pariona, la Constitución, en su capítulo 2, es de los derechos sociales y económicos, habla de las utilidades, ¿no? En el artículo 29 dice, la participación de los trabajadores en las utilidades, el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a partir de las utilidades de las empresas, ¿no? Y promueve otras formas de participación. Entonces, como vemos, pues, la participación de las utilidades es un derecho reconocido por la Constitución Política del Perú, ¿no? Y tiene como objeto que los trabajadores accedan a las utilidades netas cuando existan, ¿no? Porque si no hay utilidades, ¿qué derecho voy a poder cobrar, ¿no? Y bueno, pero hay algunas salvedades, ¿no? Que se aplica, pues, esta obligación de pagar utilidades y ese derecho de cobro para todas las empresas del régimen de la actividad privada, pero que cumplan algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que bien lo dijo Lady, ¿no? 20 trabajadores, por lo menos, tienen que tener 20 trabajadores. Si tienen 19, 18, no distribuyen utilidades, ¿no? Y de ahí, pues, surge la jugada, ¿no? De que agarran y a los trabajadores los sacan 2 meses antes, ¿no? Para poder llegar a los 19 trabajadores, de acuerdo al promedio que hicimos ese cálculo, ¿se acuerdan? ¿No? Y después los vuelven a contratar en el mes de enero. Jugadas. Bueno, otro requisito es que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Las sociedades civiles podrán repartir utilidades, lo dejo para que lo revisen. Entonces, un requisito es que generen rentas de tercera categoría según la Ley General del Impuesto a la Renta. ¿Qué más? Que en algún determinado momento del año hayan producido una renta anual antes de impuestos sobre la cual, pues, puedan determinar utilidades. Si no hay utilidades, no van a poder distribuir nada. Bien, vamos a hablar algunas cosas que tienen que ver con lo que hemos desarrollado como práctica al inicio de la clase, ¿no? Bueno, las empresas que están obligadas son aquellas empresas, por ejemplo, las autogestionarias, vamos a hablar de las empresas, ¿no? Las empresas obligadas, ¿no? Las autogestionarias, las cooperativas, las comunales, las empresas que están dentro de la ley de las empresas individuales de responsabilidad limitada, las sociedades civiles, ya le respondí la pregunta anterior, y en general todas las empresas que como mínimo tengan 20 trabajadores, ¿no? Aquellas que no exceden de 20 trabajadores están exoneradas de la
de utilidades. A ver. La siguiente mención que voy a hacer es sobre el cálculo de las utilidades, ¿no? Para poder establecer si un empleador excede o no el número de trabajadores para el reparto de utilidades, lo que tiene que hacer es sumar el total de los trabajadores que hubieran laborado para él en cada mes del ejercicio correspondiente, y el resultado del total de ellos se reparte, se dividirá entre 12, pues, ¿no? Hay que hacer un promedio, lo que hicimos, ¿no? Entonces, cuando en un mes varíe el número de trabajadores contratados por la empresa, tiene que tomar en cuenta el número mayor, ¿no? Redondeando a la unidad superior, y cuando esta fracción que resultaba fue mayor a 0.5, pues hay que llevarlo a la unidad, ¿no es cierto? Bueno, para hay que redondear, pues, hay que redondear, ¿no? De repente en un mes no ha habido la cantidad suficiente de trabajadores para considerarlos como mínimo. Cuando haga la sumatoria y el promedio, pues habrá que promediar. El siguiente punto que voy a hablarles es el porcentaje a repartir. Entonces, ese porcentaje a repartir están obligadas las empresas de acuerdo a un porcentaje, ¿no? Y está condicionado esto de acuerdo a la actividad principal que desarrollan. Por ejemplo, las empresas industriales es el 10%, las empresas de telecomunicaciones 10%, las empresas pesqueras 10%, las empresas mineras 8%, las empresas de comercio y restaurantes 8%, y el resto de las empresas que no están dentro de la relación que les he mencionado, 5%. Eso es de conocimiento público, está las normas legales. Bien. El porcentaje para reparto. Entonces, acá viene el desarrollo de la práctica, del caso que les desarrollé, ¿no? Se los voy a explicar en pocas palabras. De acuerdo al porcentaje que les he mencionado hace un momento, ¿no? Del 5, 8 y 10% de acuerdo a la actividad de la empresa, las empresas tendrán que distribuir ese porcentaje, ese 5, 8 o 10%, de acuerdo a la siguiente forma. 50% se calcula dividiendo, pues, el 50% de las utilidades que se obtengan de acuerdo al porcentaje que le corresponde, 5, 8, 10%, entre los días efectivamente trabajados, ¿no? Todos los trabajadores de la empresa en el año, y este resultado se multiplica por el número de días laborados. Cada trabajador durante el año, en palabras sencillas. El otro 50% se obtiene dividiendo el 50% de las utilidades que corresponde, el 50% del 10% que teníamos que redistribuirnos. Yo creo que se acuerdan en el Excel mejor, ¿no? Según el porcentaje, según ese porcentaje, entre la suma total de las remuneraciones percibidas, ¿no? Cuánto ha recibido cada trabajador durante todo el año, ¿no? Y este resultado se multiplica por el total de remuneraciones que corresponda a cada trabajador, ¿no? Y ahí, pues, ya han visto ustedes, se suman, ¿no? Se suman ambas cantidades y se determina lo que va a recibir el trabajador. Si ese resultado se excede a las 18 remuneraciones, que es el máximo, el tope máximo, entonces el otro fondo, la otra diferencia va a formar parte de un fondo, ¿no es cierto? Eso no es materia de lo que estábamos de la práctica de hoy día. Hoy día ha sido el cálculo de los dividendos, ¿no? Bien, tenemos por acá, ya. El plazo de pago. El pago de las utilidades a los trabajadores se debe realizar dentro de los 30 días de vencido del impuesto.
de acuerdo a mi número, a mi dígito de RUC, ¿no? De acuerdo a mi dígito de RUC, entonces, de ahí es el último día para presentar mi declaración por el impuesto a la renta, no del pago, sino de la declaración. Yo puedo declarar y no pagar, o que puedo declarar y pagar. Pero si tengo plata, ¿no? No tengo plata, declaro y no pago. Bueno, de la declaración jurada, cuento 30 días, ese es mi plazo máximo para pagar mis utilidades. ¿Ya? Bien. ¿Qué más tengo? Y tendré que presentar algún sustento de pago, alguna boleta de pago. ¿Qué hago? Claro que sí. Tengo que entregar un documento, ¿no? Si no, ¿con qué yo voy a...? No nos olvidemos que nosotros funcionamos en base a documentos sustentatorios, ¿no? Documentos sustentatorios de gastos, de ingresos. En este caso, un desembolso. ¿Con qué vamos a sustentar que le hemos pagado al trabajador, ¿no? Entonces, al trabajador, muy similar a una boleta de pago, se le debe entregar una hoja de liquidación, ¿no? La cual va a contener, pues, como mínimo, la siguiente información, ¿verdad? Pues el nombre, la razón social de la empresa, los generales de ley del trabajador, ¿no? Apellidos, nombres, ¿no? Fecha de ingreso, tiempo de servicio, documento de identidad, ¿no? Número de autogenerado, no sé, ¿no? Generales de ley. Debe tener, como mínimo, le estoy diciendo, ¿no? Debe contener la renta anual que la empresa ha percibido antes de impuestos, ¿no? Para poder determinar el cálculo. Número de días laborados por los trabajadores, remuneración del trabajador considerada para el cálculo, cuál ha sido la remuneración que ha servido para calcular, el número total de días laborados por los trabajadores con derecho a percibir utilidades, ¿no? La remuneración total pagada a todos los trabajadores de la empresa, el monto del remanente generado por el trabajador, de ser el caso, ¿no? Es el exceso, lo que no van a pagar, ¿no? Lo que va a ir al fondo. Entonces, esa es la información mínima que debería de aparecer, ¿no? En esa boleta de pago de la liquidación de utilidades. Bueno, finalmente, pues hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Los trabajadores, por ejemplo, que hayan sufrido accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional, para el reparto de utilidades según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se les debe considerar como días efectivos de labor, ¿no? Para el cómputo de sus utilidades. Si es que estos trabajadores, pues, han sufrido un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, se accidentan en la empresa, o algún trabajo que realizan en la empresa se ha causado algún daño de salud, una enfermedad ocupacional, y que haya dado esto, el accidente de trabajo o la enfermedad ocupacional ha dado lugar al descanso médico, obviamente que debidamente acreditado, al amparo, pues, y bajo los parámetros de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ellos tienen derecho a sus utilidades, ¿no? Esos días de descanso se les computa como días laborados, ¿no? Los trabajadores que hayan cesado, que hayan retirado, se hayan terminado su relación laboral antes de la fecha en que se distribuyan la participación de las utilidades, tienen derecho a cobrar, ¿no? Es decir, las utilidades se pagan a fin de año, pero yo en el mes de julio, agosto, he dejado de trabajar, tengo derecho a percibir por ese tiempo, de acuerdo a los cálculos si me tocara, derecho a cobrar, pues, el monto que me corresponda, ¿no? Entonces, por ende, el trabajador tiene derecho a las utilidades, pese a haber sido cesado con anterioridad a la distribución, por si acaso, ¿ya? Después, cuando una empresa tiene utilidades en un ejercicio económico, se cubren primero las pérdidas de los ejercicios anteriores, ¿no? Y si hubieran excedentes, los trabajadores participarán de las utilidades mediante la distribución por parte de un porcentaje
de la renta anual libre de impuestos. Es decir, cuando la empresa lo que hace es primero cubrir las pérdidas de años anteriores, ¿no? Si es que queda, después de haber cubierto esas pérdidas, hay un excedente. Es natural, ¿no? Una empresa que tiene utilidades este año quiere cubrir las pérdidas del año anterior. Pero si hay un excedente después de haber cubierto las pérdidas, ¿no? Las utilidades que quedan, o tipo de utilidades que quedan, podrán ser distribuidas porcentualmente entre sus trabajadores, ¿no? Por otro lado, ¿qué más tenemos? A ver, para la determinación permanente de la participación de las utilidades debe deducirse de las pérdidas que pudiera haber obtenido la empresa en el ejercicio anterior y que estas fueron deducidas tributariamente también. No es lo mismo casi, ¿no? Los trabajadores deben solicitar que se efectúe una nueva liquidación cuando se realizó el reparto de utilidades y no cuando se produjeron las rectificaciones de declaraciones juradas. Entonces, con respecto a esto, pues el porcentaje aplicable a las actividades de extracción de petróleo, crudo y gas natural, como le mencioné, es 5%, que corresponde al rubro, ¿no? También realizarán pues su distribución de utilidades. Y por último tenemos, ya, nada más. Acá venía el caso práctico que les he desarrollado, empecé por aquí, ¿no? Y nada más, el menú exacto. Listo, chicos. Muchas gracias. Ha sido bastante larga la sesión de hoy día. Nada, nos vemos el día sábado. El día sábado yo les voy a dejar la práctica y voy a estar conectado voy a conectarme desde mi teléfono, ¿ya? Pero les dejo la práctica y las indicaciones para hacerlo. Nos vemos entonces el día sábado. Ya que tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, joven. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Chao, Yabri. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Chao, Buenas gracias. noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Chao.